Malformaciones congénitas de abdomen. En un estudio reciente, investigando las causas de las muertes en menores de 1 año, se consiguió que el 10% era causado por problemas respiratorios, el 40% por prematurez y un 35% por malformaciones congénitas. Veamos malformaciones de esófago. El esófago normal. El esófago normal va paralelo a la columna. No es una estructura lineal, es ondulado. Si lo ven completamente lineal, es posible que estén viendo un vaso y haya necesidad de hacer Doppler para hacer el diagnóstico diferencial. La otra forma es ir a donde está la orofaringe, que es ese pedazo ancho detrás de la lengua, ver la tráquea con los anillos que va hacia adelante y el esófago que transcurre hacia atrás. Estos son ejemplos del esófago. La tráquea va hacia adelante, estos son anillos brillantes, los anillos cartilaginosos, y la estructura del esófago no tiene brillo. Visto de frente en 3D es esto, totalmente longitudinal, ondulado, discretamente a la izquierda. La atresia de esófago consiste básicamente en no poder ver el estómago o verlo muy reducidamente lleno, acompañado la mayoría de las veces de polidramnios. Vista esta imagen de no haber estómago, debemos poner el feto en longitudinal y observar que debajo de la estructura cardíaca, que debe estar del lado izquierdo, no hay estómago izquierdo. El esófago que está obstruido en la base va a verse dilatado y tortuoso, y la altura en la que está el fondo de saco de este dedo de guante puede ser ya llegando al diafragma o muy alto. El llenado gástrico puede ser lento y haya necesidad de esperar, pero en presencia de un llenado gástrico lento y polidramnios, las posibilidades que se trate de un problema obstructivo de esófago son patentes. Hablo de obstrucción de esófago porque puede estar obstruida la pared o puede estar comprimido el esófago por fuera. Descrito por primera vez en 1697. Luego hubo estudios acerca de las posibilidades de haber fístulas y finalmente ya se habló de la posibilidad quirúrgica con éxito a través de los casos de Charles Steele. La frecuencia es relativamente frecuente, 1 en 4.000 recién nacidos vivos, no tiene un patrón hereditario y el 90% de las atresias de esófago cursa con fístula. Tal vez el problema está en que si la fístula está atrésica no se vea el estómago. El síndrome de Down puede tener atresia de esófago, y esto es importante porque en los Down el 50% de las atresias de esófago que tienen son con fístula y el 50% son sin fístula. Es decir, cada vez que usted vea una atresia de esófago, piense en la posibilidad de que tenga un Down. Cuando el síndrome de Down cursa con atresia de esófago, la mortalidad se eleva al 55%. El estómago fetal o ausente o de reducidas dimensiones es el primer indicio, como mencionamos, de sospecha de atresia esofágica. Un polidramnios que aparece ya importantemente por encima de las 20 semanas nos va a decir que estamos en presencia de una atresia de esófago, aunque el polidramnios ocurre en el 50% de los casos y puede ser tardío. Repetimos, si hay atresia en la fístula, el estómago no es visible. El polidramnios con retraso del crecimiento es llamativo. La mayoría de los niños que tienen retraso del crecimiento van a tener oligoamnios. Recuérdese que una molécula de glucosa proporciona 38 ATP, CO2 y agua. Y mientras menos glucosa se reciba el feto en su retraso del crecimiento, menos agua va a producir, menos CO2 va a producir, y ese es el oligoamnios. Los fetos sobrenutridos producen mucho líquido amniótico.
Pero hay dos excepciones de niños con retraso del crecimiento que pueden dar polidramios. Una es la atresia de esófago. El otro caso que da retraso del crecimiento con polidramios es la trisomía 18. Pueden combinarse la atresia de esófago con la atresia de duodeno y se ven en el abdomen las asas dilatadas, oscuras, muy grandes, en forma de una C. Puede verse la bolsa esofágica proximal, incluso verse que hay reflujo, pero no siempre es un dato importante que se pueda precisar. Malo es tener esta bolsa muy alta y el feto no tener fístula, porque eso significa que el cabo distal está muy lejos del proximal y la laboriosidad quirúrgica es muy fuerte. En el tipo A tenemos el más complicado, porque no hay fístula, los cabos están muy lejos y a veces para subir este esófago, anastomosarlo con el cabo proximal, no es posible, porque tiene una barrera que lo impide, que es el diafragma. La severidad del polidramios nos va a aumentar el riesgo de malformaciones asociadas. Mientras más polidramios, más otro tipo de malformaciones. En un tipo B de atresia esofágica tenemos que la fístula es con el cabo proximal. Estos bebecitos que tienen fístula con el cabo proximal pueden no necesariamente que tener un estómago lleno, o pueden tener muy poco lleno o nada lleno, nada visible. Todo polidramios con retraso del crecimiento tiene en las atresias de esófago un 92% de riesgo de malformaciones. Sin embargo, se ha visto que hay polidramios con retrasos del crecimiento por otra causa, ni siquiera la trisomía 18 en fetos sanos. 2/3 partes necesitan un diagnóstico definitivo postnatal. En el tipo C hay un llenado del estómago a través de una fístula distal por líquido que entra al árbol bronquial. Estos bebés tienen el estómago semilleno o lo pudieran tener hasta normal. La atresia de esófago en la trisomía de 18 se diferencia de la atresia de esófago en la trisomía 18 se diferencia por el largo del esternón. En la atresia de esófago puro el esternón puede ser normal y en la trisomía 18 siempre el esternón es corto. Recordar que la longitud del esternón debe ser igual a la longitud de las clavículas y que la longitud de las clavículas es el número de semanas más 2. En el tipo D hay fístula tanto arriba como abajo. Estos también llenan el estómago a través del líquido que va por la vía digestiva y a través del líquido que va por la vía respiratoria. Este es el tipo que puede tener el estómago completamente normal. Atresia de esófago con atresia duodenal tiene mucho más riesgo de síndrome de Down que la atresia duodenal pura, que tiene también riesgo de síndrome de Down. Recuérdese que la atresia duodenal es el signo de la doble burbuja y que de 1 de cada 3 atresias duodenales, una es un Down. Pero si esa atresia duodenal que usted está pensando que es un Down tiene adicionalmente una atresia de esófago, el riesgo se eleva mucho más. Y en el tipo E hay una fístula, pero no hay atresia de esófago. Esa bolsa esofágica proximal que se describe ecográficamente puede verse después de la deglución, pero tiene un problema, que la bolsa esofágica proximal más el estómago reducido si es atresia de esófago. Esta bolsa puede irse dilatando, no todo se devuelve. Por eso los niños que tienen atresia de esófago con un cabo alto van a regurgitar la saliva, y el niño recién nacido que tenga saliva en la boca es una atresia de esófago hasta demostrar lo contrario. El estómago reducido puede verse en la atresia de esófago, pero también pudiera verse en los cuadros que se denominan de microgastria y que obligan a mirar los miembros. Estos son los 5 tipos que tenemos y la más difícil quirúrgicamente es la tipo A. ¿Qué malformaciones pueden ir con atresia de esófago? La mayoría son cardiopatías congénitas. Puede haber defectos en las extremidades
y hemivértebras. El resto no son tan importantes, aunque pueden estar presentes. El síndrome de Down está dentro de las poco frecuentes, pero si la atresia de esófago va con atresia duodenal, el porcentaje y el riesgo de Down, como se comentó, es muy elevado. Se estudiaron pacientes con atresias esofágicas que tuvieran malformaciones asociadas y atresias esofágicas puras, a ver cómo estaban las cardiopatías. Una de cada 4 de las que tienen malformaciones asociadas tenía cardiopatías. Las que no tienen, pues no tenían nada. El asunto es que cuando hay una malformación asociada, sobre todo de tipo cardiopatía, la mortalidad casi sube al 90%, tanto que la mortalidad de la atresia de esófago sin malformaciones apenas llega a un 25%. Diagnosticada una atresia de esófago, hay que revisar y dar por seguro si se tiene o no una cardiopatía congénita. Las cardiopatías congénitas que más nos interesan son estas que están aquí, y se remarca la dextrocardia. ¿Por qué? Porque las atresias de esófago, el cirujano infantil las opera abriendo el hemitórax derecho. Si el corazón está en levocardia y tiene su atresia de esófago, es muy fácil el abordaje del esófago con el corazón a la izquierda. Pero cuando usted abre el tórax y tiene una dextrocardia, la laboriosidad, la movilidad cardíaca puede hacer que la cirugía sea más complicada. Toda atresia de esófago amerita ecocardiograma. Una atresia de esófago que tenga un arco aórtico derecho y un defecto de la arteria subclavia derecha. Los defectos de la arteria subclavia derecha significan que del callado a la aorta no salen 3 vasos, no sale el brachiocefálico, la carótida y la subclavia, sino que salen 4 vasos. ¿Por qué? Porque la carótida del lado derecho y la subclavia del lado derecho están individuales. Ese vaso anómalo, que también puede verse en los síndromes de Down, cuando está combinado con atresia de esófago, la posibilidad es que tenga un cuadro de hipoplasia o de aplasia de timio y un cuadro conjunto también de hipoplasia o aplasia paratiroidea. ¿Por qué hablamos de obstrucción esofágica? Porque puede haber obstrucción extrínseca por compresión cuando crece la aurícula izquierda y la intrínseca, la que se refiere a la pared misma. Todos los cuadros que hagan crecer la aurícula izquierda, como por ejemplo las estenosis mitrales, las insuficiencias mitrales, las insuficiencias mitroaórticas como el síndrome de Chone, pueden hacer que la aurícula izquierda crezca y resulta que el esófago está por delante de la aorta, al frente de la aurícula izquierda. Recuerden que en este espacio de aurícula izquierda, lo que está más cerca de la columna es la aorta, y entre la aurícula izquierda y la aorta está el esófago, que va a ser comprimido extrínsecamente por cualquier crecimiento de la aurícula. Puede haber cardiopatías cuando hay una compresión esofágica. El 82% tienen cardiopatía. Esta compresión, que es gradual, va a hacer que el polidranio sea también gradual, y la mayoría tienen una hipoplasia ventricular izquierda aislada. Puede haber tumores cardíacos que compriman también la aurícula izquierda, entre ellos el rhabdomioma, que es obligante el despistaje de la esclerosis tuberosa de Bourneville. Ante todo paciente que tenga un rhabdomioma, la paciente va a una pesquisa dermatológica porque la enfermedad puede tener signos de tipo dermatológico. Un corazón triatrium también puede dar la compresión, y acordarse de que cuando hay triatrium siempre hay que pedir el cariotipo. Se llaman síndromes cardioesofágicos a los que tienen problemas del corazón y problemas de esófago. Insistimos mucho en la estenosis mitral y los arcos aórticos a la derecha. Puede haber riñones poliquísticos y puede haber compresión también de la tráquea, no solamente del esófago, sino de la tráquea, por este tipo de patología, y producir traqueomalacia. Otras malformaciones asociadas a la atresia de esófago son el síndrome oculodígito esofágico, anoftalmia, McKusick-Kaufman, que es una displasia esquelética, el APRE también, que es una acrocefalosindactilia, el Bactel, que reúne problemas de atresia de esófago, de riñones, de miembros, el Antler-Bickles con los huesos doblados en forma de boomerang, pero hay sinostosis entre el húmero y el cúbito, y cualquier cuadro con anomalías múltiples puede dar atresia de esófago.
¿Qué pasa cuando vemos un estómago pequeño? Un estómago pequeño puede significar atresia de esófago, hernia diafragmática, hernia del hiato, defectos de tubo neural por problemas de deglución, artrogriposis, transfusión intergemelo, puede ser trisomías, agencias renales, oligoamnios, ruptura de membranas. Es decir, que ver el estómago pequeño en dos ecos hechos en una distancia entre uno y otro de una semana ya nos pone en alerta. Falta de visualización del estómago puede ocurrir también en problemas de no poder meter líquido al estómago desde la boca hacia abajo. Tumores nasofaringeos, masas pulmonares que compriman el esófago, síndromes craneofaciales, infecciones congénitas, básicamente el parvovirus y el citomegalovirus, y bebés que no se muevan como el de aquinesia fetal. También en fetos normales puede ser difícil ver el estómago. La microgastria. La microgastria está el estómago a la izquierda, debe mantenerse por lo menos longitudinalmente de atrás hacia adelante. Los estómagos aplanados, pero en sentido de derecha a izquierda, están comprimidos, ya sea por el hígado o por el vaso. Pero un estómago que no está comprimido, sino que es longitudinal, nos hace pensar en la microgastria. ¿Qué debemos descartar? La asplenia, la ausencia biliar, la atresia duodenal y la anostalmia. Estas anomalías pueden ocasionar megaesófago. ¿Por qué? Porque el estómago no se deja llenar y el esófago tiende a dilatarse. Esa es la microgastria congénita. Descrita hace muchos años, en 1894. Sin embargo, hay adultos que han logrado sobrevivir con el estómago pequeño. Hay una rotación gástrica incompleta como causa embriológica del problema. Esta falla en la rotación gástrica puede ser una de las partes que uno no pueda ver bien, porque eso significaría que no se está viendo el estómago de frente, sino de canto, y está así de canto realmente, ¿ves? Lo importante es corroborar que no hay una asplenia, evaluar los miembros y evaluar que no hay una holoprosencefalia. En Bacter puede dar una pseudoatresia esofágica, aunque dentro de los signos capitales esté el problema de la atresia de esófago. También se ha descrito el estómago tubular, sin ninguna particularidad. Hay algunos cuadros que asocian a microgastria con reducción de miembros. Puede haber hipoplasias radiales, hipoplasias cubitales. Estos niños son muy malnutridos y van a caquexia, no tiene herencia mendeliana. Las manos se angulan en 90 grados por la falta del radio. Recordar que si falta el radio, puede faltar la antena, que es el pulgar. Si falta el radio, falta la antena. Las angulaciones ya en 90 grados de la mano con el antebrazo nos ponen en preaviso de que algo está ocurriendo. Un pedículo del saco vitelino del YOL que esté festoneado, ondulado, también nos pone en alerta de que puede haber problemas de este tipo. Estos son los síndromes donde cursa también con microgastria, porque el contenido se ha salido y se ve pequeño, no es llenable, cursando también con la aplasia radial. La duplicación gástrica se ve como una tumoración doble en la zona gástrica que no debe confundirse con las estenosis ureteropiélicas, sobre todo la del lado izquierdo. Estas tumoraciones tienen la pared abrillantada, son dobles y pueden transcurrir en forma de dos túbulos, la duplicación. Estos dos tubos se llegan a ver radiológicamente y se pueden ver también ecográficamente, solo que uno de los tubos es atrésico y el otro sí es el permeable. Estos son ejemplos de duplicaciones gástricas por endoscopio, y la duplicación gástrica, uno al lado del otro, en pieza quirúrgica. Estos dos que están aquí. Las tumoraciones gástricas, las más refringentes son los teratomas, pero puede haber tumoraciones de pared que tengan que ver con polipoides gástricos, y hay que revisar cómo está la característica de la boca de la madre. Algunas refringencias gástricas pueden verse como en fila india, y cuando examinamos la madre vemos que tiene una lentiginosis, es decir, unas pecas en los labios, y la forma de sus dedos recuerda a un proyectil de esos que mandan los submarinos, ¿no?
a un torpedo. Entonces los dedos parecen torpedos, se adelgazan aquí. Estos cuadros son familiares. Puede haber malignidad de la vesícula, malignidad del colon. Y lo típico es esto, pues, los lentiginosis, las pecas de la boca con los problemas de cualquier parte del intestino. Descrito por Poise y después por Hegers, es herencia autosómica dominante, no son frecuentes, frecuencia 1/120.000. Y la poliposis amartomatosa intestinal con mucho riesgo de malignidad. También se malignizan los pólipos en la vesícula biliar. El problema está en el cromosoma 19, en el brazo corto, en la región 1, en la banda 3, en la subbanda 2, la derma que deben dominar ampliamente. La paciente que tenía este bebé tenía unas ecogenicidades biliares maternas, pero sin túnel sónico, y tenían un pedículo, eran polipoides. Estos pólipos ya se han descrito en la vesícula biliar de los pacientes con Poise-Hegers, pero también se han descrito carcinomas en los pólipos de la vesícula con el Poise-Hegers. Es decir, esta paciente es una urgencia. El contenido gástrico depende de cuán turbio esté o lleno de vello esté el líquido que traga. Sin embargo, el contenido precoz junto con una turbidez precoz del líquido amniótico nos pone en alerta de algún problema dermatológico del feto. Por ejemplo, los casos de ictiosis pueden dar este limus gástrico. La estrechez pilórica se refiere al paso del estómago al duodeno a través del píloro y puede estar estrecho y producir altas velocidades. Es una enfermedad poco frecuente, 1 en 100.000 recién nacidos vivos. Se puede asociar a epidermólisis bulosa y el líquido amniótico es muy grumoso, curiosamente también. La atresia duodenal es el signo de la doble burbuja, ya mencionados. Las dos burbujas, una al lado de la otra, tiene que demostrarse que hay continuidad. No basta decir que hay dos burbujas, tiene que haber un trayecto que demuestre la continuidad. Vemos las dos burbujas y si no hay todavía, entonces pensamos en una duplicidad de intestino o pensamos en un estómago doble, un antigástrico. Pero si hay duplicación, el que está más lateral es el estómago. Si hay atresia de duodeno, el que está más hacia la izquierda es el estómago y el más central hacia la derecha es el duodeno. Es una causa muy frecuente de obstrucción en niños. La puede producir la pared misma, es el 80% las causas intrínsecas, o puede ser un amordazamiento, un estrangulamiento que le haga el páncreas, en lo que se llama páncreas anular. La mayoría cursan con malrotaciones intestinales y tienen volvos. Tienen síndrome de la arteria mesentérica superior, donde la arteria puede tener problemas de las arterias duodenales no estar bien, y eso hace que las isquemias maltraten el intestino. Igual ocurre con los problemas ciliales, de las atresias ciliales, un maltrato, una falta de sangre a través de una de esas arterias, una amenaza de aborto primer trimestre puede terminar ocasionando una isquemia intestinal y la isquemia terminar en una atresia, ya sea en el duodeno o en el yeyuno o en el ilio. La anomalía asociada cada vez que uno ve una atresia de duodeno sobre el sistema digestivo en otras partes puede ir con la atresia de esófago ya mencionada. Las cardiovasculares son las CIB, todas con polidragnos, y el gran enemigo al que hay que buscar detrás de toda atresia de duodeno es el síndrome de Down. Se ha estudiado un poco la madurez intestinal. Les menciono lo de la madurez intestinal porque la madurez intestinal va a depender de que transcurra, de que discurra por dentro del intestino el líquido que se está tragando, que se le está haciendo metabolismo. Pero si el duodeno está tapado, no van a ocurrir estos cambios, no pasa el líquido. Y si usted tiene, por ejemplo, una doble burbuja, que piensa que es una atresia duodenal, y el colon se ve, dude de esa atresia duodenal, dúdela, debe ser otra cosa. Pueden ser quistes entéricos, quistes que vengan detrás del peritoneo, pueden ser quistes pancreáticos, pero para poder aseverar que tiene una obstrucción duodenal, demuestre que el estómago está unido al duodeno y demuestre que no ha pasado ningún líquido hacia el resto del intestino. Los grados de la madurez intestinal toman en cuenta si el intestino es refringente, si ya tiene zonas negativas, si zonas son redondeadas o si hay muchas zonas econegativas alternando con ecorefringentes. El colon
va a pasar de no visible a ser visible en segmentos largos. El meconio después de la semana 36 se ve claro y gris oscuro después en la semana 37. Y el peristaltismo viene a aparecer con cierta frecuencia y fuerza después de la semana 37. Anomalías asociadas a atresia duodenal, es decir, insistamos, ¿qué vamos a buscar? La trisomía 21, la cardiopatía congénita, la rotación intestinal, páncreas anular, la atresia de esófago, la atresia no rectal y las anomalías geniturinarias. Es decir, que teniendo ya un diagnóstico de una atresia de duodeno por doble burbuja comunicante, tenemos un problema de pasar a una ecografía de nivel 2 para poder ver dónde están los problemas asociados. Para completar, todavía tenemos casos de atresia de duodeno con síndrome de Down y poliesplenia. El páncreas anular se ve la doble burbuja, la del estómago con el duodeno. Puede haber ascitis que complica las cosas. Hay todo cuadro digestivo que tenga ascitis, sobre todo las hernias diafragmáticas, tienen muy mal pronóstico. La ascitis acompañando a los Down tiene muy mal pronóstico. Pero el que nos interesa en este momento es esto, la burbuja gástrica al lado de la duodenal y al lado una estructura en forma de C, que es el páncreas que está estrangulando. Ese es el páncreas anular. El páncreas anular va a haber constricción, no hay paso, la compresión es total. ¿Ve? Puede al principio, en la medida que vaya creciendo, haber algo de paso de líquido, pero termina produciendo el polidrangus y produciendo la ascitis, que es lo que va a complicar más la cosa. Este es el páncreas estrangulando, mostrado por la flecha roja. Es un anillo constrictor. En el 20% de los casos tiene malformaciones asociadas. También es un gran productor de síndrome de Down, es un acompañante y la mayoría de las veces tiene mal rotación intestinal. Estas son imágenes de niños que tenían ascitis. Este caso de la fotografía de recién nacido llegó a ser intervenido 5 días después. Se salvó. El quiste pancreático es una enfermedad que puede estar, está de hecho detrás de la burbuja gástrica. Puede acompañar algunas formas de enanismo, como la displasia torácica de Jung, que tienen unos húmeros muy cortos. Puede acompañar al síndrome Bewey-Wiedemann, que se caracteriza porque son fetos muy grandes, macrosómicos, tienen la lengua afuera y los riñones muy grandes. Ese es el Bewey-Wiedemann. Cuando vemos una triple burbuja que es estómago, el duodeno y el yeyuno, en ese orden, estamos presagiando que va a haber un problema de obstrucción, básicamente yeyunal. El yeyuno, cuando se obstruye, dilata el estómago, está cerca todavía. El ilion, cuando se obstruye, dilata al yeyuno, pero pocas veces dilata el estómago. Eso es una cuestión que es importante. Entonces, ver estas tres burbujas con un estómago que está lleno, con un duodeno y el intestino que sigue, es premonitorio presagiante de la atresia yeyunal. Las atresias de yeyuno y de ilion se parecen ecográficamente. Tal vez ayude que las asas yeyunales están básicamente a la izquierda y las asas ciliares básicamente a la derecha. La atresia yeyunal se produce por una isquemia, por una amenaza de aborto, un sangrado en el primer trimestre. Es relativamente frecuente, 3 en 10.000, pero se puede ver más en los embarazos gemelares, en la gente de raza oscura y en los retrasos del crecimiento intrauterino. Se acompaña esta dilatación, más que todo izquierda, puede acompañarse de fibrosis quística de páncreas y el resto del intestino brilla mucho. La malrotación, donde vemos que el estómago está más pegado a la piel cerca del ombligo y el colon está detrás. Bueno, lo normal es que el estómago esté pegado a la columna, cerca de la columna y el colon adelante. Cuando tienes una inversión, que el estómago está adelante del colon, es uno de los varios tipos conocidos de malrotaciones intestinales y es básicamente la más sencilla de identificar. Se estudiaron 90 casos viendo las características de la atresia duodenal, de la ilioyeyunal y de la atresia colorectal.
La más frecuente era la atresia colorectal, pero la que dio más cariotipo alterado fue la atresia duodenal. Podía haber 21, 18 y translocaciones. La atresia ilioyeyunal dio alguna trisomía 21 y una translocación, y las atresias colorectales no cursaron. No es una indicación de estudio de cariotipo. La clasificación de los tipos de atresia yeyunal, aquí están. Lo que interesa es una dilatación múltiple de diferentes tamaños y que ocupa prácticamente todo el estómago inicialmente. Cuando digo todo el abdomen inicialmente, es que al final tiene que estar todo lleno de burbujas negras. Si usted tiene persistencia de las burbujas negras de un solo lado, piense más bien en una obstrucción ureteral, que se parece mucho, pero la obstrucción yeyunal termina ocupando todo el estómago. La atresia ileal es un poco más completa, va más hacia la derecha. Los sectores que separan las burbujas son grandes, son como tabiques muy grandes, refringentes, son mucho más grandes. Los sectores que están dilatados son más largos todavía. Puede haber peristaltismo, pero el peristaltismo desaparece pronto. El peristaltismo más bien está presente cuando la dilatación es poca, y la pérdida del peristaltismo ocurre tempranamente, una vez se dilatan y ya llegado a cierta cantidad de líquido ya no hay lucha, a diferencia de las atresias de colon, que con grandes dilataciones el colon todavía sigue luchando con peristaltismo, intentando vencer la atresia de colon que se esté presentando. El vólvulo vemos unas imágenes líquidas, dilatadas, y en algún lado la imagen que recuerda a un sartén. El líquido entra, se devuelve, este es el vólvulo, este es el sartén. Es decir, que ver un sartén al lado de un amasijo de burbujas negras, esté pensando en un vólvulo yeyuno ileal. ¿Cómo diferenciar el yeyuno del ilio? En la atresia yeyunal hay dilatación marcada y el estómago, por estar cerca del estómago y el duodeno, se dilata, hay polidranios. En la atresia ileal la perforación es más frecuente, puede haber estallidos, peritonitis. La dilatación gástrica es rara porque no llega tan allá retrógradamente, y el polidranio es poco frecuente. Tendría que haber una dilatación gástrica para que ocurra el polidranio, y como no hay dilatación gástrica porque está muy lejos, el polidranio es relativamente poco frecuente. Este cuadro de clorhidrorrea se refiere a un problema, es un error innato del metabolismo por un defecto del transporte en el ilium distal, en el colon del cloro. La incidencia es 1 en 13.000 y el feto vive con una diarrea acuosa permanente. Cuando uno ve estas imágenes, vale la pena ver las zonas anales para ver las salidas, los chorros de líquido. Estas imágenes dan imágenes en panal de abeja, y el cuadro del pronóstico de la vitalidad es malo, no tiene curación este problema. El quiste esplénico, se va a ver una tumoración al lado del estómago, entre la pared costal y el estómago, lejos de las zonas renales, y algo muy importante, la pared de vaso normal, porque el quiste está dentro del vaso, comprime y le hace una muesca al estómago. Eso nos ayuda a hacer el diagnóstico. El cuadro de microcolon, megavejiga, hipoperistalsis es un colon pequeño que puede lucir casi atrésico, muy pequeño, y que cursa con una megavejiga. Este colon de aquí es normal, aquí el intestino, esto es ilio, aquí va el apéndice, esto es todo el colon, hasta que el final del transverso y el descendente ya comienzan a verse normal, la megavejiga ocupando. Este cuadro se llama también síndrome de Verdón y ya fue mencionado. En el tapón meconial vemos que los ángulos del colon comienza a hacerse lento y el colon comienza a mostrar un meconio que se está deshidratando y haciéndose refringente y está intentando hacer una fila india. Cuando vemos la fila india ya tenemos un problema de posible obstrucción, pseudoobstrucción colónica neonatal por meconio deshidratado. Este es el caso típico, psicogenicidades en fila india,
pero pueden completamente solidificarse y taparse y significar laparotomías porque el tapón meconial no permitió el progreso. En el hilio meconial la incidencia es unos 25.000. Hay primero una dilatación por un meconio que va haciéndose cada vez más espesos. Las asas iliales son más frecuentes. Es frecuente la enfermedad fibroquística del páncreas. Acuérdense que el problema de la fibroquística del páncreas es que carecen los fetos, los individuos, de una sustancia que lo que hace es licuar todos los tejidos, todos los líquidos que sean espesos. Esa sustancia los licúa, los pone más fluidos, es un fluidificante. La ausencia de ese fluidificante hace que se espese el contenido intestinal, hace que se espese el contenido que va por los trayectos pancreáticos, por los trayectos pulmonares. Ese es el problema de la enfermedad fibroquística de páncreas, que puede ser variedad pancreática o variedad pulmonar. Pero lo que interesa es que hay un enlentecimiento por una viscosidad de los líquidos. Este hilio meconial puede irse dilatando y terminar haciendo una peritonitis meconial por estallido, por perforación. La incidencia es uno en 35.000 recién nacidos vivos, pero la atresia duodenal y el hilio meconial y las peritonitis están relacionadas porque el 65% de las peritonitis meconiales vienen o de una atresia o de un hilo meconial. Y lo importante es el notorio aumento del brillo de la serosa. La perforación intestinal, la incidencia es poca, una en 100.000. Las causas son varias, pero las más conocidas son los cuadros de estenosis o de atresia y los vólvulos. Nuevamente la fibrosis quística del páncreas está amenazando, el parvovirus 19, la citomegalovirus y la hepatitis. Este meconio se va a poner muy espeso y puede entrar por los trayectos inguinales y llegar al escroto y tener en el escroto depósitos heterogéneos brillantes si se calcifican. Esto se ha denominado coproorquidia. Coproorquidia significa heces dentro de los testículos y cursa con dilataciones intestinales importantes. En la peritonitis meconial todo el líquido, todo el intestino está rodeado, contenido espeso, una icogenicidad que puede ser intraescrotal. Los flóculos de meconio flotando entre las haces pueden interponerse entre el diafragma y el hígado y aumentar la ecogenicidad subhepática en forma de una fila india también. La peritonitis meconial cursa con una inflamación peritoneal pero aséptica, y las calcificaciones lineales son las que hacen el diagnóstico. Ya cuando las calcificaciones son francamente lineales, tenemos, me refiero a calcificaciones por fuera del intestino. Las que están dentro del intestino fila india es el tapón meconial, eso es otra cosa. Prefiero fila india extra intestinal, por fuera del intestino. Las calcificaciones escrotales están pendientes, pueden cursar con un líquido que simula un hidrocele, pero es mucho más espeso, y el depósito de estos acúmulos ecogénicos que se hace debajo del diafragma van a estar entre el diafragma y el hígado en el 70% de las veces. Puede cursar con polidranos, puede haber una ascitis con sedimentos, se va sedimentando la ascitis según la posición del feto, y una cuarta parte va con dilatación intestinal, es importante. Es una peritonitis aséptica. Cuando se examina el líquido hay aumento del colesterol, las enzimas pancreáticas. La mayoría de las veces ocurre después de la semana 24. Algunas veces puede ser transitoria, puede tabicarse, puede formar quistes. El quiste de la peritonitis meconial es bastante típico y pueden ser muy grandes. Las calcificaciones ya van a ocurrir en el 83% de los casos cuando ya se tienen más de 10 días de peritonitis. La atresia de colon, ver las austras normales, se pierden las austras ecográficamente, el colon pasa a ser liso y todas estas imágenes son cambiantes. Estas son tomadas con diferencias de minutos y son cambiantes porque hay lucha hasta la última. El dólico colon se refiere a un colon sumamente largo que tiene el riesgo de hacer vólvulos. Entonces son colon sumamente largos,
se comparan con una serpiente. Sería la cabeza de la serpiente, esta es la serpiente y la cabeza de la serpiente. Ese es el dólico colon. La malrotación intestinal es que no se forma el cuadrado como un marco de fútbol, sino que hace una U. Este exceso de colon tan pegado uno del otro es una de las formas de malrotación. Se volvulea con mucha facilidad. Las anomalías asociadas son las hernias diafragmáticas, el situs inversus, el desplazamiento del estómago fetal. Eso de desplazamiento significa de que el estómago se va hacia el centro, hacia el mesogástrico. La ascitis es un mal acompañante de los vólvulos. Entonces son casos de malrotaciones intestinales, ¿sí?, que iban por un cuadro de dólico colon. Las malrotaciones tienen varias clasificaciones, las menciono para que las conozcan. No son fáciles de diagnosticar en absoluto. Tal vez la única que es fácil de ver es la del estómago pegado a la pared anterior y por detrás del estómago el colon. Esa es una de las malformaciones y es la más fácil de ver en un momento dado. El vólvulo colónico se ve también en los colon que son largos, los dólicos colon. La duplicación intestinal, puede ser la duplicación de la pared o por cualquier segmento intestinal, y son quirúrgicas. Los segmentos son completamente normales, pero van como un dedo de guante, son segmentos calle ciega, no doble, son paralelos longitudinalmente, pero no tienen una continuidad después normal, sino uno de los pedazos de intestino duplicado sigue y el otro es como un recodo, un remanso que tiene de medio lado, pero se ve ecográficamente como dos burbujas. Este caso no tiene diagnóstico prenatal, es una duplicación del estómago y el intestino que se sale, el niño nace así con esto afuera del cordón umbilical, y cuando se hizo la laparotomía para corregir este problema, porque aquí había contenido intestinal, se vio que era una duplicación y de paso había hecho un vólvulo también y se estaba necrosando. Hubiera sido pues muy interesante ver esto, pero sin embargo, si nosotros vemos en algún caso un feto que tenga, además del cordón umbilical, un solo tubo, porque no es una gastrosquisis, que la gastrosquisis tiene mucho intestino, un solo tubo paralelo que cuelga, pues ya recordaremos este caso. La madurez intestinal acelerada significa que ya tienen motilidad, tienen los puntos ecogénicos, los anecoicos, las burbujas negras. Esto es un tema aparte, pero mencionamos porque la madurez intestinal acelerada nos está hablando de problemas de hipoxia y de malestar del feto dentro del seno del útero. Los teratomas por lo general son sacrococcígeos, pueden ser externos, pueden ser pelvianos o pueden ser abdominales. Este teratoma que estamos nombrando es excepcional porque tiene un componente externo y llega incluso hasta la parte más baja del hígado. Tiene los tres tipos. Este no es el tipo 1, que es el externo, el tipo 2, que es el pélvico, y el tipo 3, que es el abdominal, ¿no? Este es el excepcional tipo 4 que cursa con todo esto. Este feto nació, fue macrosómico, en un museo de malformaciones que existe en el hospital donde trabajo. Fue donado y se partió en dos para poder mostrar los daños que hizo ese gran teratoma desde afuera hasta llegar allá a la parte hepática. Las hepatopatías nodulares nos dicen que hay un hígado festoneado. Tenemos los hemangiomas, las hemocromatosis, la alfa-1 antitricina. Todas estas patologías, la mayoría terminan necesitando trasplantes hepáticos. Las calcificaciones hepáticas verdaderas están dentro del seno y pueden verse por citomegalovirus y por aneuploidías, pero si las calcificaciones las está viendo subdiafragmáticas, corresponden por lo general a peritonitis meconial. No tiene por qué haber estas calcificaciones y dentro del hígado no. Los que han ido escurriendo y se han metido aquí en ese espacio entre hígado y el diafragma. La hepatomegalia nos va a dar todo el abdomen ocupado
y comprime el estómago hacia atrás, lo va achatando. La esplenomegalia achata el estómago lateralmente, y hay que acordarse que cuando vemos un aumento del brillo esplénico y un achatamiento del estómago, es posible que ese bebé venga con una ictericia muy importante y una coluria importante en una enfermedad que se llama Niemann-Pick. Se ha descrito también la trombosis de la vena umbilical como patología de la coagulación. Hay que revisar siempre la vena umbilical en su trayecto intraabdominal porque esta patología puede cursar con alta mortalidad. En el Hirschsprung es un problema de un pedazo de colon que no tiene inervación, pero puede ir acompañado también de problemas sacrocallosales como hidrocefalia en nuevos síndromes. Puede ir el Hirschsprung con polidactilia, y la cantidad de patologías que pueden acompañar al Hirschsprung es creciente, igual el número de publicaciones. La incidencia es 1 en 5.000, es un problema que va desde el inicio del esfínter interno anal y puede correr hacia atrás. Cualquier pedazo de intestino puede estar denervado. Puede ir el intestino normal, perdió una zona sin inervación y le va cayendo el contenido intestinal. Puede ser acompañante de las trisomias 21 y del síndrome de Turner. Es un intestino dilatado, también hiperecogénico, pero la mayoría de las veces es colónico. Entonces son Hirschsprung, las zonas que se llaman de transición. Hay que extirpar y demostrar por biopsia que no tenía la parte neurológica, neuroentérica. La atresia sigmoidea es un dedo de guante que está pasando por detrás de la vejiga, entre la columna y la vejiga, y no llega nunca a estar en contacto con el resto del ano. Esta patología, junto con otras, la vamos a ver en la clase de anormalidades anogenitales. La ascitis es un tema complicado, es un tema largo. Tratar de clasificar la ascitis, las causas son muchas, lo importante es identificarla. En el quiste mesentérico es una estructura que se ve que es de centro pastoso y la membrana es festoneada, tiene surcos, igual como se ve una vez como pieza quirúrgica. Es fácil de recordar porque parece como una especie de ovario grande donde los futuros óvulos, no es que esto sea un ovario grande, sino para recordar la imagen, están alrededor arrosariados. Y estas son las irregularidades internas que tiene el quiste por dentro. El quiste del colédoco es relativamente fácil porque siempre está subhepático, siempre debajo del borde del hígado. Puede ser grande, puede crecer, puede ser doble, es quirúrgico, puede del lado derecho comprimir riñones, puede comprimir duodeno, o sea, puede tener problemas de tipo quirúrgico compresivo dependiendo de quién comprima. La vesícula biliar debe verse, acuérdense que la vesícula biliar se ve si los canales biliares la llenaron. Cuando no vemos vesícula biliar no hay vías biliares, debemos pensar en una atresia de vías biliares. Sin embargo, hay un cuadro donde los niños no mueven las manos ni los pies nunca. Son fetos que tienen aquinesia y esos niños se llaman los Penna-Choqueir. El Penna-Choqueir no tiene vesícula, pero sí tiene vías biliares, es la excepción. Pero en líneas generales, cuando no se ve la vesícula biliar, no hay vías biliares. La vesícula puede tener tabiques internos que sean esbozos de duplicaciones vesiculares que se han visto también, o pueden tener duplicaciones en dedo de guante no comunicantes también. La duplicación biliar existe, pueden ser las dos comunicantes y ir a un colédoco común, o ir los dos colédocos a un colédoco común también. La colecistolitiasis es primero un barro hiperecogénico, se ven desde el segundo trimestre, la mayoría desaparece durante el primer mes de nacido. Se ven acúmulos, ya las burbujitas, las peloticas, ya se van viendo los cálculos biliares. Pueden
cruzar con aumento del número y aumento del tamaño de la vesícula, pero desaparecen. Siempre hay que estar pendiente que se vea un poco de luz para que pueda pasar el líquido biliar al intestino del feto. Estos son ejemplos. El barro biliar más espeso es el barro biliar el que irá condensándose. En la atresia de vías biliares se ve, esta es la imagen de las tres burbujas biliar, pero se ve el estómago, se ve la vena umbilical y en el otro lado hepático no se ve para nada la vía biliar. Estas atresias de vías biliares pueden verse en peritonitis meconiales y en las hepatitis maternas. Estas peritonitis pueden haber empezado con la imagen de la triple burbuja. La atresia de vías biliares, donde va la vesícula, se ve un trayecto que es fibrótico, ecogénico, irregular, pero no se logra ver la vía biliar. Se ve el estómago, la vena umbilical y nada. La zona hepática no llega a tener la vesícula biliar visible. El aumento del brillo del intestino se ve en la condición fibroquística del páncreas, en las aneuploidías, en el parvovirus B19 y en el citomegalovirus. Muchas gracias.